Ahora acá pues vamos a conversar de un tema bastante bonito ahora que estábamos conversando del tema de empoderamiento, disculpen. Y bueno, nosotros también queremos conversar de la prioridad. Cuando nosotros realmente nos colocamos como una prioridad y no es egoísmo, no deberíamos sentir culpa. Y es que hoy tener espacios y tiempo para cuidar nuestra salud mental y emocional no es egoísmo, sino que también nos beneficia y también nos beneficia a todos los que están a nuestro alrededor. Así que de este tema vamos a conversar con la psicóloga Andrea Gutiérrez, que nos acompaña acá en Vive la Mañana, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy feliz y buenos días a todas las mujeres que nos acompañan también y se unen a esta transmisión. Sí, y bueno, es un tema que no solamente a las mujeres nos atañe, pero hoy sí queremos enfocarlo mucho, especialmente porque estamos en un mes bastante importante de conmemoración del Día de la Mujer, así que no deberíamos sentir culpa por priorizarnos y por también poner siempre adelante nuestro bienestar. Así es, yo creo que ser nuestra prioridad debería de ser un acto de merecimiento y no una necesidad. Sin embargo, está mal visto. Cuando nosotros empezamos a hablar de ser nuestra prioridad, inmediatamente viene la palabra de entonces me voy a colocar de primero, de segundo, de tercero, y qué mal voy a quedar entonces frente a los otros. Creo que cuando nosotros nos damos un espacio para llenar nuestro tanquecito emocional, para ver cuáles son nuestras necesidades, para ver qué esperamos de la vida y qué es lo que queremos de ella, empezamos entonces a compartirnos de una manera saludable con los demás. Y es que, Andrea, ¿de dónde viene esa creencia errónea, quizás pensaría yo, de que cuando nosotros nos priorizamos es egoísmo? Bueno, yo creo que es desde un proceso de socialización, donde desde pequeños nos dicen hay que compartir, primero dar, no pregunte a quién, solamente dé. O, por ejemplo, trabaje en satisfacer las necesidades de los demás o complacer a los demás. Cuando nosotros hablamos de ser nuestra prioridad, no es y no se trata de egoísmo puro porque no es egocentrismo, más bien al contrario, es saber yo, si estoy bien, lo que está a mi alrededor va a estar bien. Entonces es un tema, te decía anteriormente, de merecimiento. ¿Por qué? Porque tengo que escucharme, tengo que sentirme antes de apoyar o de servir a otros también. ¿Y qué pasaría también en la parte mental si nosotros realmente nos priorizamos y nos anteponemos ante los demás y no solamente estar en función de poder lograr que los demás se sientan bien, que los demás logren obtener las cosas y se nos olvida que realmente nosotros deberíamos empezar por ahí? Yo creo que el efecto secundario es que si yo sé cuáles son mis necesidades y me las abastezco, me siento suficiente, me apruebo y me acepto como soy, puedo hacer sentir bien a los demás. El efecto negativo que nosotros tenemos cuando solo pensamos en los demás es que tenemos hambre y sed de amor propio. Entonces, con cualquiera o con cualquier cosa nos conformamos. Es muy importante entender que cuando saco tiempo para mí, me estoy amando, me estoy queriendo y así puedo hacerlo de una manera sana y saludable para relacionarme también con los demás. André, ¿y cuáles son esos factores o esas señales que nosotros deberíamos estar prestando atención cuando realmente estamos haciendo algo en función de que todos los demás estén bien, pero no estamos pensando en nosotros? ¿Qué señales? Porque hay muchas personas que no se dan cuenta y cuando llegan al final del día, ¿qué hice? Empieza uno a preguntarse, ¿qué hice hoy por mí? ¿Qué hice hoy para mí? Yo creo que... Y no hay respuesta porque uno dice, bueno, no, estuve pendiente de mis hijos, estuve pendiente de mi esposo, de mi hogar, lavé, planché, hice esto, hice lo otro, y al final de cuentas no hay algo rico que haya quedado para mí. Yo creo que los síntomas es sentirme drenado, agotada, sentir que no soy feliz, a veces incluso un estado de pequeñas depresiones o tristezas profundas que nos acompañan con estas crisis que nos preguntamos ¿para qué vine? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué quiero hacer? Y eso es porque al dar tanto no tengo el espacio para poder retroalimentarme y entonces lo vas viendo en personas que de pronto se sienten como grises, como que no tienen propósito y sentido de vida y entonces entran en esas pequeñas dualidades donde hasta se enojan por sentir que tienen que cumplir cualquier rol de manera perfecta. Y creo que esa es la clave. Nosotros somos muchos de nuestros roles. Como lo decías anteriormente, no solamente los hombres y las mujeres, sino también lo que esperan los demás de nosotros. Pero no podemos olvidar que yo no me puedo vaciar porque si no, entonces no tengo nada que darle a los demás. Y empieza entonces esta sociedad en la que vivimos en un yaísmo, en un estado de urgencia, en el que queremos satisfacer a los demás, pero sin darnos cuenta qué es lo que nosotros necesitamos y por eso es que vemos tanta gente triste, con ansiedad, con estrés,
que perdió el concepto de felicidad y que solo tiene pequeños momentos de alegría que no le son suficientes para llenar su tanquecito emocional. Sí, porque es como muy espontáneo. Pero es que, Andrea, eso que me decís también, ya digamos que son un estado donde ya uno va acumulando y acumulando y acumulando y llega un momento en que ya uno explota, ¿verdad? Independientemente sea mujer o hombre. Pero ¿cómo puedo yo identificar pequeñas señales antes de que eso suceda? Bueno, es cuando no pones límites, cuando vivís diciendo que sí a todo, cuando estás diciéndole que sí a alguien y simplifica la vida, pero complica la tuya, entonces ahí hay un problema. Cuando de pronto... Me gustan esos ejemplos, porque ahí es cuando uno dice, wow, sí, yo a veces hago esto, o a veces, digamos, propongo esto, pero yo sé que me complico el resto del día solo por cumplir. Y realmente uno no tiene noción de esos pequeños cambios que uno puede hacer y no comprometerse necesariamente con todo el mundo. Y nos volvemos entonces complacientes, sumisos, desarrollamos dependencias afectivas, es decir, que nos sentimos solamente bien cuando estamos complaciendo a los otros o cuando tenemos la mirada positiva de la otra persona. Y ojo ahí, porque nosotros tenemos esta tendencia a malacostumbrar a las personas con nuestros hábitos, porque como nadie nace aprendido, estamos aprendiendo a vivir en gerundio y solamente el ejercicio diario es lo que nos permite la referencia. Se ha normalizado el decir sí siempre, el no importa, está bien, como vos digas, o bueno, el no importa, la próxima está bien, vamos a comer donde yo quiero, y complacer y ser sumiso es una línea muy delgada entre que el aprovechamiento de otras personas lo puedan identificar y entonces empiezan a succionarte sin darte cuenta. Yo creo que límites, comunicarte asertivamente, no sentir dolor de panza, digo yo, ese miedo a decir lo que uno piensa, lo que uno siente, son indicadores de que estás viviendo sin ser tu prioridad. Cuando te preguntan qué querés comer, por ejemplo, y de pronto decís, no sé, lo que vos querás, eso es una señal también muy sutil de que de pronto no estoy conectada o conectado conmigo mismo. Qué bonito eso que decís, porque son ejemplos tan normales, cotidianos, que nosotros incluso podríamos pensar que son parte de nuestro diario vivir, pero por ejemplo, dedicar un tiempo para el ejercicio físico, dedicar un tiempo para la parte mental. ¿Cómo podemos nosotros ir poco a poco, paso a paso, dejando un poco de todas esas responsabilidades, Andrea, y poder enfocarnos un poquito en nosotras mismas? Bueno, hay un ejercicio que me gusta siempre recomendar, que es definir nuestras áreas de vida. Todos tenemos diferentes roles, que no es lo mismo nuestras áreas de la vida. Utilizamos nuestros roles en las áreas de nuestra vida para desempeñarnos con los demás. Si nosotros logramos identificar qué me quita más tiempo o dónde yo pongo mayor atención, para decirlo positivamente, así me voy a dar cuenta cuánto estoy dando y cuánto estoy para los demás, haciendo, y entonces se puedo poner un freno, un límite, 5, 15 minutos diarios que te dediques al día para preguntarte cómo estás, qué quieres hacer hoy, qué vas a hacer hoy para hacerte feliz, no solo para complacer a los demás. Son pequeños pasitos que damos para empezar a tener la sed y buscar esa fuente de agua donde yo puedo dedicarme tiempo sin necesidad de afectar a los demás, porque sí lo podemos. Yo siempre pongo también el ejemplo del malabarista. Se necesita que una mano esté libre para que la bola pase, para que otra esté en el aire. Y esas son las ruedas de la vida en las que nos desempeñamos. Podemos hacerlo con equilibrio y balance. Y sobre todo, tengo que preguntarme, reconocer cuáles son mis capacidades, mis habilidades, preguntarme qué es lo que quiero, cuáles son mis miedos. Ese diálogo interno que vivimos muy bueno siendo consejeros de los demás y ayudando a los demás cómo se sientan mejor. Cuando yo me pregunto cómo yo me siento, cómo yo quiero estar, estoy regalándome espacios para mí y luego creando hábitos donde yo pueda no diluirme entre mis roles ni siendo drenado por las áreas de mi vida, sino al contrario, viviendo en función de mí con respecto a todo lo demás. Andrea, ¿cómo podemos nosotros comunicar nuestras necesidades sin sentir que le estamos fallando a los demás? Sin sentir que le estamos fallando a papá, mamá, si vivimos en la misma casa, a nuestros esposos, a nuestras parejas, a nuestros hijos. ¿Cómo hacer? Porque realmente el tema de la culpa es algo que uno lo tiene muy impregnado. Sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que tiene muchas respuestas y es todo un tema de conversación, pero sí podría decir que debemos de empezar por reconocer que somos seres individuales e independientes y que si realmente amamos a las personas que están a nuestro alrededor, yo tengo que empezar por amarme yo. Y nuestra autoestima es no solamente verme bien frente a un espejo, sino sentirme bien, pero autoobservarme y conocerme. Entonces debo de empezar por amarme, debo empezar por quererme, debo empezar por reconocer mis necesidades. Ser aceptado, aprobado y amado es una de las
de los grandes desafíos de nosotros mismos, porque eso es lo que andamos buscando siempre para los demás. Pero si sacas pequeños ratitos para aceptarte, para amar esa parte de vos que no te gusta tanto, vas a poder expresarte y aprender a comunicarte también de manera asertiva, porque las personas que están a tu alrededor, cuando empiezan a ver que te estás amando y que estás siendo asertiva, van a inspirarse y van a aprender a colocarse en el lugar que les corresponde, porque yo te decía anteriormente que somos a veces muy cómplices de esas conductas que nos drenan de los demás, pero nosotros las fomentamos. Entonces, no se tiene que ser un no cortante, no tenemos que ser groseros, no tenemos por qué ser egoístas pensando en que está bien pensar en mí, porque el egocentrismo es otra cosa, es cuando todo gira alrededor mío, claro, y cuando quiero que, exacto, cuando quiero que todo el mundo cumpla mis necesidades. Pero cuando vas viéndote como esa área de tu vida tan importante como la familia, como tu trabajo, tu relación con los amigos, tu pareja, entonces vas a empezar a darte permiso, que finalmente de eso se trata, para poder ir construyéndote todos los días, dedicándote el tiempo que necesitas. Totalmente, y a esto me genera otra pregunta, Andrea, porque me decís, ok, hay gente que es cómplice y también quizás las personas que están alrededor de nosotros lo saben, se dan cuenta que uno simplemente los está priorizando y se quedan callados, no dicen, no mencionan o no te hacen reflexionar sobre el tema, pero ¿cómo hacer entonces para que también este mensaje más bien iría directo a esas personas que están alrededor de una persona que antepone a todos los demás antes de ser prioridad? Pero realmente eso es un cambio importante que hay que hacer, digamos, con el entorno. Yo creo que es colectivo y debe ser de acuerdo a tu metro cuadrado, ¿verdad? Y la gente que está a tu alrededor, porque ¿cierto? Yo creo que la gente que está a nuestro alrededor refleja mucho de nuestras ideas y pensamientos y sentimientos. Quiere decir que si yo tengo personas que no son tan vitamina en mi vida, es porque yo no lo estoy haciendo conmigo. Si hay personas que de pronto son muy negativas, bueno, ¿qué parte tuya es negativa y que deberías de trabajar en ella? Entonces, si nosotros logramos empezar a hacer pequeñas modificaciones y cambios, vamos a empezar con los demás. Yo creo que todos somos muy inteligentes, observadores, y sabemos cuando una persona es demasiado complaciente y demasiado sumisa. Para esas personas que lo notan, sería muy bueno que le dieras la oportunidad de que elija a la otra persona sentirse amada y querida desde otro ángulo, simplemente. Pero eso es un trabajo en equipo. Primero empieza por mí. El cambio no lo va a hacer alguien por vos. Tenés que empezar a hacerlo por vos mismo. Es todo un reto. Es un desafío, exacto. Es un desafío diario. Ahora bien, una vez que ya yo identifico que realmente estoy priorizando a todas las demás personas, una vez que ya yo también coloco ciertos límites y también quisiera explorar otras áreas que quizás nunca he tenido chance de hacerlo, ¿cómo hacer también para que todos entren en esa misma sintonía y que realmente todos se matriculen a ese objetivo de que cada quien tiene derecho a disfrutar y no debemos sentir esa culpa? Quizás más bien hasta armar un buen equipo de trabajo en casa para promover todos esos espacios y que todos sean muy felices, cada uno a lo que se dedica. Yo creo que el secreto es la ley de claridad. Cuando yo estoy muy clara de qué es lo que yo quiero, yo lo voy a poder expresar de la mejor manera. No necesito ser muy hábil en la comunicación, lo que necesito es conectarme con lo que quiero decir, y por eso es tan importante trabajar en mí. Y cuando yo realmente trabajo en mí, entonces puedo comunicarme asertivamente, expresar cómo me siento y hacerme cargo de la parte que me toca, porque muchas veces somos, dadores a culpar o responsabilizar a los demás de cómo yo me siento. Si hay algo en este momento de tu vida que no está funcionando como yo quiero, yo le planteo a la gente es deténgase por un momento, analice dónde usted está motivando esas conductas y pregúntese qué tipo de canal puede utilizar. Diferencie las relaciones y los vínculos. Cuando vivimos bajo un mismo techo, muchas veces nuestro vínculo requiere mucho tiempo, requiere dinero, requiere energía, amor, compasión, muchos valores. Y las relaciones pues las tenemos a nivel general con todos. Entonces, ¿con quién quiero yo establecer conexiones? ¿Con quién tengo vínculos o con quién tengo relaciones? Para poder expresar lo que siento. Y con la cotidianidad, poco a poco, mientras vamos haciendo el cambio, las personas se van a ir adaptando a eso. Pero la comunicación debe ser clara, sin responsabilizar a nadie por cómo me siento, porque yo también he sido la que ha permitido que así sea. Wow, qué impresionante eso, porque regularmente la conversación inicia con eso. Mira, es que me siento así porque ustedes esto y esto. ¿Cómo hacer para lograr tener ese mensaje con claridad
llegar en el punto hora correcto donde uno realmente quiere promover algo de manera positiva y que no se vuelva esto un conflicto, Andrea. O sea, hay una muletilla muy bonita que se utiliza en comunicación asertiva que es el yo me siento cuando. El yo me siento hace que la otra persona de pronto capte toda tu atención y la tenga, porque cuando vos venís con una situación, inmediatamente voy a sacar la parte que te ama, que te quiere, que quiere que estés bien y te va a poner atención. En cambio, si yo empiezo con que cada vez que vos haces esto, yo me pongo o por tu culpa yo me siento, la persona va a cerrar sus canales de comunicación. Si yo puedo decirle a alguien, yo me siento triste, ofuscado, drenado, enojado o desconectado inclusive, cuando le estás hablando del contexto, porque nosotros nunca corregimos realmente a las personas. Nosotros lo que corregimos son las acciones que tienen las otras personas sobre nosotros. Y ahí es donde empiezan los canales de comunicación a desarrollarse sana y saludablemente, que de eso se trata, convivir, aprender a convivir. Sí, totalmente, Andrea. Andrea, de verdad qué bonita esta conversación y me encanta porque yo creo que deja pues ahí, ¿verdad?, el gusanito de uno poder priorizarse, por lo menos empiece hoy con un pequeño paso. Y Andrea, si alguien necesita alguna asesoría tuya o bien algún consejo en la parte psicológica, ¿dónde te pueden ubicar? Claro, me pueden encontrar en mi página como psicóloga Andrea Gutiérrez Guardiola y así me encuentran en Instagram también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Andrea, por acompañarnos. Y bueno, nosotros continuamos con más de Vive la Mañana y ya casi regresamos con más información.